es el libro, el tercer libro del Evangelio. Lucas es un historiador judío, discípulo del apóstol Pablo y discípulo del Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a hablar de nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 1 al versículo 4. Espero que estés oyendo el mensaje, porque es la palabra poderosa del Señor, inspirada por Él, la cual en esta mañana vamos a exponer. Entonces dice la Escritura así: puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En esta mañana vamos a hacer una pequeña exégesis de la Escritura. La palabra tenemos que pedirle primeramente a Dios que nos ayude a poder interpretarla, porque para eso fue hecha la Escritura, para nosotros, para que podamos escudriñarla, interpretarla, y que Dios le dé su origen, su verdadero significado. Porque es que la Biblia es su propio intérprete. Hay personas que no, que voy a interpretar la Escritura, yo voy a interpretar la palabra. No. La Biblia es su propio intérprete, tiene sus propios destinatarios, tiene su contexto histórico. La Escritura tiene unos destinatarios. Entonces vamos a cruzar este río para poder entender. Y para poder cruzar este río que estamos hablando hoy, tenemos que agarrarnos de las herramientas que nos da Dios, como es el contexto histórico, el contexto filosófico, el contexto cultural, y tenemos que tener en cuenta los destinatarios. Nos damos cuenta que el libro de Lucas, el autor Lucas, era discípulo del apóstol Pablo, un médico. La historia le enseña y la palabra, y los historiadores dicen que Lucas es un historiador, porque colocó todas las cosas en orden en la palabra. A través de las excavaciones del Mar Muerto, a través de las excavaciones de Masada, a través de la arqueología, podemos mirar en esta mañana, en este día, de que Lucas es preciso cuando habla en la Biblia, o sea, los acontecimientos que él relata, los dirigentes que él menciona, los gobernantes que él menciona. Entonces, podemos decir que el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, del que estamos hablando hoy, no solamente Lucas, sino toda la Biblia, es un testimonio verdadero de las Escrituras, es un testimonio fidedigno, idóneo, por el cual nosotros podemos confiar. En esta mañana estamos hablando de Lucas, el capítulo 1, el versículo 4. Dice la palabra, me llama mucho la atención cuando dice: pues muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El autor nos quiere transmitir en esta mañana de que él te está dando el mensaje verdadero, no te está dando una fábula, no te está dando una psicología, no te está dando un periódico, no te está dando de pronto una ley que se viola y que se pasa en el tiempo. No, el autor, inspirado por Dios, nos está diciendo en esta mañana que lo que nosotros estamos estudiando a través de la Biblia en este capítulo es verdadero, es fidedigno, es cierto. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, es un libro histórico. Es un libro histórico. ¿Por qué la Escritura es un libro histórico? Porque la palabra de Dios fueron acontecimientos, hechos que sucedieron en un cierto tiempo. Por eso dice que la historia de las cosas. Entonces, en esta mañana, mi querido oyente, usted que de pronto no ha leído la palabra de Dios, la Escritura, la palabra de Dios tiene más de 2000 años de existencia, aproximadamente. Usted compra un periódico, usted compra una revista, usted compra un libro. Yo compro muchos libros de derecho, compro mucha doctrina, y todo eso pasa con el tiempo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que fluye la inspiración divina, fluye la inspiración de Dios. Nos damos cuenta entonces de que Dios es cierto, Dios es real. La palabra es fidedigna, la palabra es inspirada por Dios, sucedió en cierto tiempo determinado. Entonces, cuando usted
se mira estas escrituras, mira la palabra, mira el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted lo que va a encontrar es sangre. Pero usted me va a preguntar, ¿por qué sangre? Sí, porque para poder tener la palabra que hoy tenemos en nuestras manos, en nuestras hogares, en nuestras casas, muchas personas murieron, muchas personas dieron su vida para que tú y yo hoy tengamos la palabra de Dios. Entonces, muchos la menosprecian, muchos dicen que es antigua, muchas personas dicen, no, pero eso es anticuado, ya se pasó de moda, que ahora estamos en la tecnología en los últimos tiempos. No, mi hermano, estás equivocado. Aquellos hombres que escribieron la palabra inspirada por Dios no pensaban de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra prevalece para siempre. La escritura siempre va a prevalecer, porque como es un mandamiento, es un mandamiento que nos enseña el mismo Dios a través de las Sagradas Escrituras. No solo uno, sino varios mandamientos. Entonces, aquel que pone en práctica la palabra de Dios, dice la palabra, hay un texto bíblico que dice, prevalecerá para siempre. Si usted quiere prevalecer para siempre, si usted quiere vivir una vida en abundancia, si usted quiere dar testimonio de la verdad, porque es que muchos dan testimonio, por ejemplo, de una profesión, muchos dan testimonio de una religión, muchos dan testimonio de un trabajo, de un oficio, muchos dan testimonio todos dan testimonio de lo que hacen. Pero cuando nosotros metemos la palabra de Dios en el corazón, damos testimonio de la vida, damos testimonio de la verdad. Y ese testimonio prevalece para siempre. Porque usted está predicando, porque usted está hablando, porque usted está enseñando, es una verdad absoluta, no una verdad a medias. Porque la palabra de Dios es una verdad real, absoluta y comprobable. Por lo tanto, el libro que tenemos hoy de las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un libro inspirado por Dios. Es un libro que contiene relatos, verdades históricas que te pueden ayudar, que te pueden bendecir, que te pueden abrir los ojos. Y lo más importante, prevalece para siempre. ¿Por qué prevalece para siempre? Porque es un libro divino, porque es un libro que Dios redactó a sus oyentes, redactó a sus escritores. Entonces, no la podemos comparar con cualquier texto, no la podemos comparar con cualquier ley, no la podemos comparar con cualquier revista, con cualquier documento. ¿Por qué? Porque la escritura, la palabra, la Biblia, es un texto verdadero, que usted puede ir con seguridad y decir, verdaderamente esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque contiene verdades absolutas, las cuales han sido predicadas a través de los tiempos, a través de años. Por eso usted no la puede golpear, no la puede maltratar, no la puede olvidar, no la puede reprochar, porque es inspirada, porque es palabra de Dios, porque es palabra de vida, porque es palabra eterna, porque es palabra vieja, ¿verdad? Que ha prevalecido por muchos años y con todos los acontecimientos que vemos en la ONU, en las Naciones Unidas, en muchas áreas del continente, en muchos países que han querido abolirla, que han querido destruirla, que han querido cerrar la boca de Dios, no han podido a través de los años. Y por eso hoy está viva más que nunca, está hoy más latente, más cada día hablando al ser humano. Pero muchas veces el ser humano no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar la voz de Dios. Y por eso el ser humano se mete en dificultades, en problemas, por no escuchar la palabra que dejó Dios, o sea, el manual de funciones. Entonces, cuando vemos el libro de Lucas y vemos un hombre tan importante como este hombre de Dios, como es Lucas, el historiador, dice que está por encima de Tácito, que fue un historiador en el siglo I, que está por encima de Flavio Josefo, que fue otro historiador. Lucas es tan preciso que coloca la palabra en orden, o sea, mira los acontecimientos y los relata de una manera extraordinaria. Entonces, en esta mañana, la palabra nos está enseñando de que, primero, es la enseñanza de Dios. Hay varios principios que podemos extraer del libro de Lucas 1. Primero, el orden de las cosas que fueron impuestas por muchas personas. Me habla de orden. Cuando me habla de orden, me está hablando de que Dios es un Dios ordenado. Cuando me habla de la historia de las cosas que fueron establecidas en orden, como este primer principio que podemos mirar aquí, orden, en el libro, en Lucas 1, orden,
Dios es un Dios ordenado. Cuando Dios hizo la creación, Dios no fue un Dios desordenado que hizo primero al hombre, no, Dios primero hizo la naturaleza, hizo el mar, hizo la tierra, para colocar después al hombre ahí, para que disfrutara de la creación. Lo mismo en la palabra de Dios. Dios inspiró las escrituras, Dios transmitió el mensaje a los oyentes, transmitió el mensaje para que fueran escritas sus palabras. Dios colocó todo el texto en orden, los acontecimientos, la historia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por eso, como dije anteriormente, es un libro inspirado, es la verdad absoluta, es la verdad real. Como te dije, hay muchas verdades, pero no todas son absolutas, porque la verdad absoluta es la única que prevalece en el tiempo. Entonces, podemos ver que el libro que usted tiene en su casa, la palabra de Dios, inspirada por Él, los autores, las personas que Dios usó para poder transmitir el mensaje, es un libro que ha pasado la prueba del tiempo, es un libro que ha pasado la prueba de los años. Como te dije, muchas personas han querido callar el mensaje, muchas personas han querido probar que no es la palabra verdadera, muchas personas han querido demostrarte con su lógica, con su ciencia, pero no, la misma palabra de Dios los convenció. La misma palabra de Dios, aquellos que eran escépticos, aquellos que eran filósofos científicos, aquellas personas que de pronto tenían razón para contradecir los argumentos bíblicos, la misma palabra los convenció. ¿Y cómo los convenció la palabra? Primero, porque es inspirada por Dios. Segundo, porque ellos se dieron cuenta de los acontecimientos que pasaron a través de la arqueología, a través de los acontecimientos que se cumplieron a través de los tiempos. Entonces la palabra de Dios, como usted la mira hoy, dice que hay más de 20.000 manuscritos, imagínense. Si usted mira la Ilíada, la Odisea, si usted mira a Platón, Aristóteles, si usted mira a los presocráticos, si usted mira a Sócrates, si usted mira las grandes obras de la antigüedad, la República de Platón, si usted mira todos estos argumentos, todas estas obras literarias, se encontrará usted que únicamente tiene 1, 2, 5 manuscritos. Y usted la lee en la universidad, y usted la lee en el colegio. Pero cuando usted mira las escrituras, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hay más de 20.000 manuscritos. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hay más de 20.000 manuscritos que corroboran la existencia de la palabra, corroboran con detalles que la palabra es fidedigna, es verdadera, es real. ¿Qué quiere decir cuando decimos que hay más de 20.000 manuscritos del Nuevo Testamento? ¿Qué quiere decir eso? De que es confiable, o sea, de que se propagó por mucho tiempo en todas esas áreas, en todas esas naciones, en el Oriente Medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que ellos no tenían una fotocopiadora para imprimirla, ellos no tenían, como hoy la tenemos nosotros, una fotocopiadora, vamos a la tienda, vamos a una papelería y sacamos fotocopia de un libro, no, ellos no tenían eso anteriormente. ¿Qué tenían ellos? Únicamente la caligrafía, ellos únicamente tenían la escritura, no tenían en ese tiempo, en el siglo I, no tenían de pronto una fotocopia para decir, vamos a reproducir este libro, no. Por eso es importante, date cuenta de la importancia del Nuevo Testamento, más de 20.000 manuscritos. Entonces, ¿qué hacían? Esos hombres que tenían el texto ahí, escrito a mano, vamos a escribir y mandémoselas allá a otra iglesia, vamos a escribir y mandémoslo a otras naciones, vamos a escribir y mandémosle esto a otros amigos, vamos a escribir, y así se propagó la palabra de Dios. Por eso es fidedigna, por eso es verdadera, por eso es real, ¿verdad? Más de 20.000 manuscritos. Imagínense ustedes, como les dije anteriormente, si usted ve las obras de hoy en día, no existe, por ejemplo, la República de Platón, existen 2 o 3 manuscritos del autor y están perdidos. ¿Qué evidencia me puede decir que Platón escribió esa obra? Y la leemos con confianza, y la leemos con seguridad porque es Platón. Pero si vamos al Nuevo Testamento y encontramos 20.000 manuscritos de los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que escribieron a mano, ¡wow! Usted se queda sorprendido. Y usted dice, wow, me voy a rendir a Dios porque la palabra es verdadera, porque la palabra tiene poder, porque la palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de este texto que estamos predicando y transmitiendo hoy a través de esta emisora? De que la palabra es verdadera, de que muchos investigaron las cosas con diligencia, muchas personas se dieron a la tarea
¿verdad?, en la antigüedad, de investigar lo concerniente a las Escrituras, que es lo verdadero, lo esencial, lo que es primordial, ¿verdad? Porque se trata de la vida eterna, de la salvación, se trata de la eternidad. Entonces estos hombres que quisieron confrontar las Escrituras estudiaron con diligencia esto. Usted se da cuenta y mira, da un vistazo a la antigüedad, y usted mira las grandes obras de la antigüedad, por ejemplo, las pirámides de Egipto, la Torre de Babel, ¿verdad? Las cuestiones allá en Egipto que todavía existen todavía, ¿verdad? Y nos damos cuenta de la inteligencia del hombre. Y usted se da cuenta, hoy en día no existe esa inteligencia que existía anteriormente. Ahora imagínese cómo estos hombres estudiaron con diligencia la Escritura, ¿verdad?, para confrontarla con sus argumentos, y fueron convencidos por la misma palabra de Dios. Por eso dice la palabra, investigaron con diligencia. O sea que las personas que existen en la antigüedad eran filósofos, historiadores, eran profesionales, eran abogados, eran grandes hombres que indagaron esto. Y si usted le echa un vistazo, como dije anteriormente, a lo que es las evidencias de la arqueología, si usted mira las pirámides de Egipto, usted mira todas estas obras extraordinarias que el hombre hizo, la Arca de Noé, tantas cosas que Dios le dio de salir al hombre para hacer tantas cosas. Y usted se da cuenta, hoy en día no existe ese ímpetu, esa inteligencia en el hombre para hacer estos grandes monumentos arquitectónicos, estas grandes obras, ¿verdad? Entonces, nadie puede poner en duda la palabra de Dios. Nadie la puede poner en duda porque es inspirada, porque pasó la prueba del tiempo, porque pasó las pruebas de los escépticos, porque pasó las pruebas arqueológicas, porque pasó las pruebas, tantas pruebas que existen. Por ejemplo, yo tengo un trabajo donde como abogado quise estudiar la Biblia desde el punto de vista del área del derecho, mirar los acontecimientos, mirar la prueba arqueológica, la prueba la prueba arqueológica, la prueba documental, la prueba testimonial, mirar todas estas pruebas, los indicios, la inspección judicial, tantos indicios que existen como medios de pruebas que te pueden ayudar para resolver un negocio, para resolver un caso concreto. Yo me di la tarea en ese estudio, me di cuenta de que la Escritura es verdadera, es fidedigna, de que el mensaje que hoy tenemos en nosotros, en nuestros hogares, a través de la palabra de Dios, es un mensaje verdadero. Entonces, ¿cuál es el principal, cuál es el mensaje principal que podemos mirar en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en este texto? Jesús. Si me damos cuenta, el Señor Jesucristo vivió, nació y murió en Israel. Era un hombre judío, es un hombre judío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació allá, de una promesa de la Virgen María. Entonces Jesús murió y resucitó al tercer día. Existen evidencias arqueológicas, existen evidencias científicas, existe la evidencia del Nuevo Testamento, existe la evidencia documental, existen testigos que vieron esos actos, esos acontecimientos. Por ejemplo, tenemos a Tácito, tenemos a Flavio Josefo, tenemos los escritos de Poncio Pilato, tenemos los escritos de los gobernantes judíos en esa época, que dan fe de la existencia del Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Hace cuenta que todos los acontecimientos fueron ciertos, fueron verdaderos, fidedignos, idóneos, los cuales fueron inmiscuidos o fueron replanteados o fueron inscritos en el Nuevo Testamento. Por eso hoy nosotros tenemos una fe verdadera, tenemos una fe cimentada en la verdad. Entonces, en esta hora, mi hermano, te invito a que leas las Escrituras, leas la palabra de Dios, leas el testimonio de la Biblia, de los apóstoles, de Jesús, lo cual es un testimonio verdadero, un testimonio eficaz, idóneo, real. No es cualquier cuento de hadas, no es cualquier mitología, ¿verdad? Dese la tarea de usted estudiar, averiguar, investigar, indagar sobre los hechos, los acontecimientos que sucedieron en el siglo I del Nuevo Testamento, y usted saldrá llorando porque la verdad de Dios es la verdad absoluta.